Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón, a este encuentro con la diversidad y la diferencia, a este encuentro con otras voces, con distintos puntos de vista, con distintas maneras de reflexionar y distintas temáticas. No para transmitir verdades únicas ni para cerrar los temas, sino para colocar distintas perspectivas para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy, a lo largo de 7 programas, nos vamos a dedicar a compartir uno de los 3 grandes capítulos de un magnífico libro editado por Tierra, la Fundación Tierra, en Santa Cruz, llamada Los Varones del Oriente, el poder en Santa Cruz ayer y hoy. Bajo la coordinación de Jimena Soruco, escriben 3 capítulos notables: Jimena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. 3 capítulos para comprender la construcción de la élite agraria en Santa Cruz, esos varones del Oriente y esa manera en que se ha construido el discurso del poder en el departamento de Santa Cruz. Un capítulo grande está escrito por Jimena Soruco, la coordinadora de esta investigación, que se llama De la goma a la soya, el proyecto histórico de la élite cruceña, y explica cómo se fue conformando la élite cruceña en términos económicos. El tercer capítulo titula Evolución y características del sector soyero en Bolivia, escrito por Gustavo Medeiros, y explica a los nuevos grandes varones económicos de la agroindustria vinculados a la soya, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Pero lo que vamos a compartir en estos 7 programas, 7 vamos a compartir, es el capítulo 2 de este notable libro, Los Varones del Oriente, que es el capítulo 2 titulado El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, escrito por Wilfredo Plata. Y a lo largo de 7 capítulos vamos a hacer un recorrido por este texto en extenso, o casi en extenso, porque creo que es un aporte notable para comprender esa construcción de la élite cruceña contemporánea. Vamos a compartir el día de mañana, principalmente en el capítulo, en la primera parte de este capítulo, la construcción de una región. Vamos a compartir Los cruceños conquistan el Oriente. El segundo día conversaremos sobre los pueblos indígenas y la acción conquistadora. Después hablaremos sobre el discurso separatista de las élites cruceñas. Luego el discurso autonómico. Esto será fundamental. En el discurso separatista hablaremos del mito fundacional de ese discurso, el discurso de la cruceñidad y el discurso de la nación Camba. Hablaremos del discurso autonómico, el debate de las autonomías, la autonomía movilizada, el Estado autonómico de Santa Cruz, los estatutos autonómicos, y cerraremos con algunas conclusiones que nos aporta el autor de este capítulo, Wilfredo Plata. Un trabajo, como les decía, notable. Así que vamos a hacer un recorrido largo por este discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, la construcción de una región, los cruceños conquistan el Oriente, los pueblos indígenas y la acción conquistadora, el discurso separatista, el discurso de la cruceñidad, el discurso de la nación Camba, el debate de la autonomía, las movilizaciones por la autonomía, el estatuto autonómico de Santa Cruz, para cerrar con algunas conclusiones en torno a este texto. Este será el texto que nos va a acompañar, como les decía, a lo largo de los próximos 7 programas. Y lo hacemos así para intentar compartir lo más en extenso posible unos elementos que nos pueden ayudar muchísimo a comprender el momento contemporáneo del país.
Leamos la introducción que escribe Wilfredo Plata Quispe a este capítulo titulado El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, que hace parte del libro editado por la Fundación Tierra titulado Los varones del Oriente, que se editó este año 2008 y que nos está aportando elementos muy ricos para la comprensión de las élites económicas y políticas del departamento de Santa Cruz. La introducción de Wilfredo Plata Quispe de esta investigación, que ha sido coordinada por Jimena Soruco, dice lo siguiente: uno de los hechos trascendentales de la historia contemporánea de Bolivia es la emergencia de los pueblos indígenas, tanto de las tierras altas como de las tierras bajas, como actores políticos que marcaron decisivamente los destinos del país. Podríamos señalar el año 2000 con las movilizaciones en el Altiplano de La Paz encabezadas por Felipe Quispe, líder de la CESUD-CB, como el inicio de este ciclo de movilizaciones. El bloqueo de caminos de septiembre-octubre de ese año se constituyó en el punto de quiebre que marcó el inicio del fin de un sistema político excluyente. Emergió con fuerza el nacionalismo indígena aymara, que cuestionó frontalmente la constitución de Bolivia como un Estado-nación a espaldas de los pueblos indígenas, la mayoría poblacional del país. En contrapartida, se propuso la restitución del antiguo Collasuyo. A todas luces, esta propuesta emergió del ala radical indianista propugnada por Felipe Quispe y no expresaba la postura del conjunto de los pueblos indígenas de Bolivia. Este planteamiento exacerbó la confrontación con las élites de poder y despertó viejos miedos y resquemores al indio, que habían decidido disputar los privilegios de las élites. Felipe Quispe puso en agenda pública y denunció la existencia de dos Bolivias, como escribirían Álvaro García y Raquel Gutiérrez. Una, la Bolivia criolla y colonial, y la otra, la Bolivia de indios y comunidades, de la gente que nace debajo de la pollera, de los que trabajan y no gozan del producto de su esfuerzo. Las élites lo acusaron a Felipe Quispe de querer dividir al país y disolver la civilización. En este contexto de movilización indígena aymara del altiplano andino que podemos situar, podemos situar el reinicio del debate de la diferencia étnica en Bolivia. Desde la colonia, la exclusión indígena se reguló mediante la puesta en marcha de políticas excluyentes y discriminatorias contra el indio, donde primó la lógica darwiniana de la ley del más fuerte. No novedoso es que hoy el debate se da entre dos proyectos políticos mutuamente excluyentes. Uno que quiere construir Bolivia a partir de la presencia mayoritaria de lo indígena, mientras la constitución de un Estado, mediante más bien la constitución de un Estado plurinacional. El otro proyecto antagónico, es en el que las élites cruceñas postulan las autonomías departamentales y mediante su sector radical la reinvención étnica de lo que podríamos llamar, entre comillas, nación camba. Esta confrontación política, en momentos de alta tensión, se ha tornado geopolítica. Las élites radicales de Santa Cruz, de la agrupación Nación Camba, han señalado que el oriente de las tierras bajas es para los cruceños blanco-mestizos y el occidente andino para los indios. Es decir, es una respuesta política al proyecto de la reconstitución del Collasuyo, dando razón a la existencia de dos Bolivias. Es decir, el discurso también de las élites se manifiesta en esta idea de la existencia de dos Bolivias. Una indígena, pero que se habría colocado geográficamente en el occidente y en las tierras altas, y otra mestiza camba que se acomoda en las tierras bajas del oriente. Así, esta división que hacía Felipe Quispe de dos naciones, de dos Bolivias, pero que estaban en todo el territorio boliviano esparcidas, en el discurso de las élites aparece como dos naciones geográficamente ubicadas. Una en Occidente, la tierra de los indígenas en las tierras altas, y otra en el Oriente, en las tierras bajas, para los sectores más bien blanco-mestizos. La configuración de estos dos discursos políticos con características étnicas contrapuestas es el rasgo más importante del debate político en la Bolivia contemporánea. Desde el año 2003, durante la denominada Guerra del Gas, que tuvo como epicentro la ciudad del Alto, y cuyo desenlace fue la dimisión
a la presidencia de la República y huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, las élites cruceñas supieron polarizar la confrontación política con la demanda de la autonomía entre regiones. De esta manera fue polarizada la acción política. Santa Cruz versus el Estado centralista ubicado en la ciudad de La Paz. Este capítulo, nos dice el autor del mismo, Wilfredo Plata, analiza los rasgos centrales del discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, haciendo énfasis en la construcción de una historia regional particular y de un proyecto político propio. Se trata de desentrañar los orígenes del discurso autonomista de las élites cruceñas desde la perspectiva histórica. La pregunta central es, ¿de dónde surge y cómo evoluciona en la historia política regional el discurso autonomista de las élites cruceñas? Los ejes vectores de este discurso regional son los siguientes, nos dice Wilfredo Plata. Primero, la autopercepción de ser distintos o superiores del resto de la población boliviana por su origen hispano y por provenir de Asunción, Paraguay, que forma parte de la región del Río de la Plata, distinta de la zona andina, altiplano y valles, cuya población es referida despectivamente como altoperuanos. El ser distinto implica el rechazo a los pueblos indígenas de la región andina, y en particular a los aymaras, a quienes consideran que influyeron de manera decisiva en la marcha del Estado republicano con epicentro en la ciudad de La Paz. En suma, en la mentalidad subjetiva de las élites cruceñas subyace la idea de que merecen un lugar especial en el país de indios, y eso, en la hora presente, se ha de conseguir con la autonomía departamental. Un segundo elemento es que tenemos la lucha contra el centralismo estatal de la región andina de Bolivia. De ahí es que surge la propuesta de la autonomía departamental. Desde mediados del siglo XX, esta propuesta autonomista se entroniza en el Comité Pro Santa Cruz, que enarbola el discurso de la cruceñidad, que desde entonces se ha convertido prácticamente en la ideología regional de las élites cruceñas, que apela a tres argumentos histórico-políticos: el aislamiento geográfico de la región en el pasado, la marginación de las decisiones políticas de los destinos del país y contemporáneamente el avasallamiento o disputa de parte de los migrantes collas, en concordancia con el Estado andinocentrista, del territorio y los recursos naturales propio de los cruceños. El debate autonomista de las élites cruceñas será abordado desde los conceptos de élite y desde el campo del análisis del discurso político de las ciencias sociales, nos dice Wilfredo Plata, anticipándonos lo que va a ser estos 7 capítulos que haremos a través de este trabajo sobre las élites cruceñas. En este texto, nos dice Wilfredo Plata, el término élite se refiere en primer lugar, según Wright Mills, al pequeño grupo de personas que con sus decisiones pueden afectar poderosamente los mundos cotidianos de los hombres y mujeres corrientes, como dice también Sánchez Herrera, que dice, sus miembros se encuentran ligados por razones económicas, sociales, familiares, apoyándose mutuamente como una minoría organizada que domina a la masa impotente y desorganizada. En segundo lugar, dice, hace referencia a lo que Gaetano Mosca llama la clase dirigente o clase política, que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tercer lugar, esa élite, según Marta Ururowski, se hace referencia a un grupo social que, a pesar de su heterogeneidad, posee una herencia corporativa que proporciona a sus miembros una fuerte cohesión social y psicológica. Por otra parte, el discurso político es un tipo de lenguaje relacionado con el entramado del poder. Mediante este es que, dice Luis Tapia, se configuran las relaciones sociales que hacen a nuestra existencia. Además, señala este autor, Luis Tapia, que el discurso político es altamente práctico. Todos los discursos lo son, pero el discurso político no está dirigido a decir la verdad científica sobre la realidad. A nivel del discurso político, generalmente los partidos y otro tipo de sujetos políticos tratan de definir qué sentido tienen las cosas, en el sentido de proyecto, en el sentido de valoración, basado siempre en una
dilucidación de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Finalmente, la construcción del discurso autonomista está relacionada a los momentos de crisis, aquellos momentos en los que el contenido más político del discurso se propone poner en juego el propio poder. Así que en estos 7 capítulos analizaremos, profundizaremos junto con Wilfredo Plata ese discurso político de las élites cruceñas y cómo ha construido ese discurso a partir de su enfrentamiento al centralismo y su enfrentamiento, su diferenciación frente a lo que se llamaría el alto peruanismo o la parte geográfica del occidente del país dominado en esa visión del discurso de las élites cruceñas por los indígenas, especialmente aymaras, que habrían sido marcantes de ese centralismo del país. Pero esto lo iremos profundizando en cada uno de los capítulos, así que les invito a que nos acompañen durante 7 capítulos para seguir este camino de Wilfredo Plata sobre cómo se ha construido la idea de los cruceños conquistan el oriente, los discursos separatistas, los discursos de la cruceñidad, el discurso de la nación camba, el discurso de la autonomía, el estatuto autonómico, para sacar algunas conclusiones de este notable capítulo que hace parte del libro Los varones del Oriente, publicado por la Fundación Tierra este 2008, liderizados en un equipo de investigación por Jimena Soruco, y donde Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros aportan capítulos notables. Que sea hasta el próximo programa. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo